Uren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, el domingo 3 se lanza en Cusco la segunda reforma agraria. Y bueno, el título nomás ya trae pues reminiscencias para un lado, para el otro, pero de los títulos al aterrizaje hay un buen trecho. Fernando, ¿cómo está usted? Recuerdo que tuvimos una muy interesante conversación previa a la segunda vuelta, donde pudimos darle una mirada a lo que en ese momento eran los dos programas frente a un tema que es poco discutido usualmente, cuando debería ser muy discutido, porque probablemente la agricultura es el principal sector productivo del país y digamos el que más necesidades o de los que más necesidades requiere. Esta segunda reforma agraria se supone que tiene el tema del cooperativismo, la industrialización como pilares, tiene por supuesto el agua, que es absolutamente en el centro del debate, el tema de créditos, el tema de los fertilizantes, pero como sabemos una cosa es con guitarra y otra es con cajón. ¿Cómo observa usted este planteamiento y por dónde debería caminar? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Permítame felicitarlo primero como periodista y a todo el plantel que trabaja con usted por su día. Muchas gracias. Bueno, efectivamente es muy llamativo el sombrero con el que se ha designado a este conjunto de medidas con el nombre de segunda reforma agraria. Entiendo que el nombre se ha colocado para atraer más la atención sobre la cuestión agraria. Eso es una cosa positiva, pero como usted mismo ha afirmado, también ha traído un poco de confusión, porque la reforma agraria está asociada indesligablemente a cambios en la estructura de propiedad de la tierra. Eso ha sido en toda América Latina y en varios países, digamos, de países en desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, reforma agraria es cambio de estructuras de propiedad de la tierra, es redistribución de la tierra. Pero en este caso, el gobierno se ha esmerado en afirmar que no se trata de eso, que de lo que se trata es ahora, centrar la atención del Estado, del gobierno, en lo que es la agricultura familiar. Eso me parece que es una cosa importante. Como sabemos, la agricultura familiar es, mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria en el país. Según los censos, alrededor del 97% de la agricultura en el país es familiar. Y en los últimos 30 años, las políticas agrarias en lo fundamental han estado más orientadas a promover las exportaciones, y no solamente las exportaciones, sino las exportaciones centradas, digamos, en grandes unidades productivas, ¿no? Ha habido todo un proceso de concentración de la propiedad de la tierra en la costa peruana, en muchos valles de la costa peruana, hasta magnitudes que son superiores a las que existían antes de la reforma agraria, ¿no? Entonces, es efectivamente necesario un cambio de prioridades. Volcar el interés del Estado, los recursos del Estado, las iniciativas y la creatividad en apoyo de esta agricultura familiar. Es por eso que se han determinado, digamos, 9 ejes, ¿no? 9 ejes que en parte son las que usted ha mencionado, ¿no? Es la búsqueda de la seguridad alimentaria, la promoción de la asociatividad y el cooperativismo, mejorar la infraestructura hidráulica y la capacitación en el manejo del agua, la industrialización, mejorar los canales de mercados, la compra directa del Estado, una mejor interconexión entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores, mayor crédito, en fin. Uh-huh. Estos ejes en realidad no son una gran novedad, ¿no? Varios de estos ejes, el Ministerio de Agricultura ha intervenido en ellos. Lo que es una novedad es si se les da la prioridad real, ¿no? Si es que estos adquieren una masividad que alcancen a un número significativo, importante de estos pequeños agricultores. Sabemos por el censo del año 2012, el censo agropecuario, sabemos que apenas el menos del 10% acceden al crédito. Claro. También por el estilo acceden a asistencia técnica, ¿no? Entonces este es un sector muy descuidado y es un sector
que es el que alimenta al país. Exacto, exacto. ¿No? Es el que alimenta al país, ¿no? Ahora, ¿cómo? A ver, cuando hablamos de cooperativismo, se sabe que anteriores intentos han fracasado, que es difícil, y es difícil porque tiene que ver con lo que también usted señala, ¿no? Todo este acceso al crédito, pero hay también reticencias y demás. ¿Cómo hacer en realidad, si los ejes son básicamente conocidos, cómo cree usted que se debe hacer para que no fracasen, ¿no? O sea, para que esto no se quede realmente en postulados? ¿Cuál es eso? Por ejemplo, yo hablaba la vez pasada con Clímaco Cárdenas de Conveagro y yo, por ejemplo, le traía la experiencia o le mencionaba la experiencia esta de las empresas tractores o locomotoras, ¿no? Que pueden funcionar a veces como, de alguna manera, efectivamente impulsores de esta figura, más que sobre el mismo pequeño agricultor. No sé si por ahí va el camino. ¿Cómo hacer en realidad para que estos puntos centrales no fracasen? Esto es que el Estado se meta ahí, aquí sí de pico y pata y de manera coordinada. ¿Por dónde va el camino? Sí, bueno, a ver, la mala fama que todavía persiste entre muchos agricultores sobre las cooperativas se arrastra desde la reforma agraria. ¿Y por qué? Porque las cooperativas no se pueden imponer. Realmente las cooperativas que tienen éxito son las que resultan de la voluntad de un conjunto de agentes económicos que en un momento dado sienten la necesidad que actuar de manera asociada, articulada, coordinada, lograr economías de escala, etcétera, etcétera, es claramente una ventaja, ¿no? En el caso de la reforma agraria peruana, todos sabemos que simplemente se expropiaron las haciendas, etcétera, y se crearon, de arriba hacia abajo, se crearon las cooperativas. La gente no sabía bien qué cosas eran las cooperativas, ¿no? Y además eran cooperativas de producción, vale decir que eran, digamos, empresas en las cuales todos los trabajadores asalariados se convertían en los cooperativistas. Ahora el tipo de cooperativas que se promueven no es de ese tipo, son cooperativas, digamos, en que son agricultores independientes que se asocian, ¿no? Entonces, ¿cuándo tienen éxito? Tienen éxito cuando las ventajas reales son evidentes. Los agentes económicos, cuando ven que hay ventajas reales, que las ventajas superan las desventajas, porque también hay siempre desventajas, entonces se animarán a hacerlo. Y si no, no lo harán. Muchas veces se dan normas sobre la base de ciertos postulados lógicos. Lo lógico es que los pequeños se junten para poder negociar mejor precios, etcétera, etcétera. Ese es lo lógico. Pero en el mundo real también hay una serie de dificultades, ¿no? Y entonces lo que hay que estudiar bien es el mundo real, qué cosa hay que hacer con él para que los incentivos superen las desventajas. Y perdón, un mundo real, Fernando, que también debe presentar varios escenarios distintos. Usted hablaba de la primera reforma agraria, y parte del problema con la primera reforma agraria fue que se aplicó un modelo más o menos uniforme a situaciones que eran muy diversas en realidad, ¿no? Entonces, yo no sé si acá también, y esto de repente usted nos puede ayudar a entender la distribución de esta pequeña agricultura. Cuando hablamos del 95% que es pequeña agricultura, está especialmente concentrada en determinadas regiones, porque claro, tenemos esta costa agroexportadora que usted señala con una concentración de tierra importante, ¿no? Pero esta pequeña agricultura está, por ejemplo, sobre todo concentrada a nivel altoandino, si es que tenemos que hablar de porcentajes, o estamos hablando también de un tema muy diverso, porque me dicen, por ejemplo, que el intermediario también abusa muchísimo y tiene una posición de ventaja muy grande sobre el pequeño agricultor, y este está bastante desregulado, y eso también sería parte del problema. No sé si eso es uniforme también. Claro, digamos, estas asociaciones, las cooperativas, digamos, se van adecuando a las particularidades de las zonas. Pero yo quería mencionar, además, que lo que no hacen los gobiernos, lamentablemente, es tratar de apoyar
e incentivar otro tipo de asociaciones. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las comunidades campesinas. Hay una cierta idea difundida que las comunidades campesinas son instituciones del pasado, ¿no es cierto? Y que, digamos, no pueden convertirse realmente en actores activos del desarrollo económico y social. Eso no es cierto. Bueno, es cierto que hay un montón digamos, hay muchos tipos de comunidades campesinas diferentes, ¿no es cierto? Pero hay un buen número de comunidades campesinas que ya que tienen lo que se llama, con los economistas llaman capital social, que tienen, eso es una gran ventaja, la gente que se conoce, gente que se tiene confianza, y que eso es una ventaja económica. Entonces, yo creo que se debería ampliar los incentivos de asociación también a las comunidades campesinas, ¿no? Súper interesante. Eso me parece. Sí, eso me parece. Y tenemos comunidades campesinas, por Dios santo, tenemos alrededor de 6 o 7 mil comunidades campesinas y realmente los gobiernos no se fijan en ellas. Y eso, lamentablemente, es uno de los vacíos también porque no están presentes en los ejes. En los 9 ejes no están presentes las comunidades campesinas y son varios, digamos, un alto porcentaje de esta agricultura familiar está ahí, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que corregir. Tiene ahí usted un punto clave, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, clave realmente, transformar el tejido social existente en una realidad productiva. Muy importante, muy importante. Potenciar lo que existe hay que potenciarlo, está ahí. Excelente punto. Gracias, Fernando Euren. Estaremos seguramente evaluando en un futuro próximo los primeros resultados